Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. ¿Cómo estás, Jimmy? Un placer saludarte y a toda la audiencia de ATV. A las órdenes siempre del programa para las declaraciones que podamos hacer. Ha causado sorpresa el hecho de que un secretario muy íntimo, muy amigo de Luis Almagro haya de manera oficiosa vertido algunos criterios en torno al informe de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, y haya puesto en duda las elecciones de octubre de 2019. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, Jimmy. Bueno, lo primero, converger con nuestra ministra de la Presidencia, ¿no?, que está haciendo declaraciones en estos momentos justamente sobre la absoluta ilegalidad de no sé si llamarle informe, dictamen, opinión. Es una carta, una comunicación, un exabrupto, podríamos decir, totalmente oficioso, que no se marque en ninguno de los procedimientos de la Organización de Estados Americanos, que no ha sido encargado por ningún órgano de gobierno de la OEA, que no responde a ningún proceso que se esté llevando adelante, y se convierte en una actitud, primero, absolutamente ilegal, segundo, una actitud oficiosa que solamente busca tratar de mejorar un poco la disminuida imagen de Luis Almagro al interior de la Organización de Estados Americanos, y que también busca darle un salvavidas, una salvaguarda a los líderes políticos de oposición en Bolivia, principalmente Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que ante las evidencias incontrastables de que no existió una manipulación informática, hechas no solamente por el informe de Salamanca, Jimmy, sino por una serie de informes que se han venido dando a cargo de las más grandes universidades y los centros altamente especializados del mundo. Ante esta evidencia prácticamente han quedado mal parados, y esta es una especie de salvavidas que desde aquí, desde Washington, aparentemente el señor Almagro les ha dado. Es ilegal porque la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, que es parte de la Secretaría General, no tiene el derecho ni la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre un país, generando intromisión directa en asuntos internos de un país. Yo voy a empezar a leer este informe que te dice: la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha tomado conocimiento de un estudio encargado por la Fiscalía General de Bolivia. O sea, ha tomado conocimiento. ¿Por qué? ¿Alguien le ha notificado? ¿Es parte dentro del proceso? ¿Tiene la Secretaría General el derecho a intrometerse directamente en los procesos? ¿Se apersonará en este proceso? Seguramente se apersonará en otros procesos de Bolivia, se apersonará en otros procesos de otros países. ¿Hasta dónde llega el cinismo del secretario general Luis Almagro de intrometerse de esa manera en asuntos internos? Y más allá de la absoluta ilegalidad, impertinencia y oficiosidad de este dictamen, de este informe, de estas 9 páginas que ha publicado la organización, está obviamente su gran y alto contenido político, ¿no? Hay declaraciones absolutamente temerarias, se habla de una vergüenza hemisférica, se habla de un incumplimiento del espíritu democrático de la Carta, cuando la verdadera vergüenza hemisférica y lo peor que le ha podido pasar a la Organización de Estados Americanos es tener un secretario general como el señor Luis Almagro. Él es la verdadera vergüenza de la Organización de Estados Americanos, cuyo accionar ha generado debacle, crisis, problemas en muchos países, y en el caso de Bolivia ha generado más de 37 personas fallecidas, cientos de personas heridas y una desinstitucionalización que va justamente en contrasentido de lo que debe procurar y debe generar la organización. Además, llama la atención que la DECO, ¿no es cierto?, el Departamento de Fortalecimiento de la Democracia y de las Observaciones Electorales de la OEA, haga un documento absolutamente político, cargado de adjetivos. Seguramente ese documento ha sido redactado o ha sido basado en las ideas del señor Quiroga o del señor Aparicio, el ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, porque el contenido que tiene, además de ofensivo, además de impertinente, es altamente político y es altamente tendencioso con los políticos de oposición en nuestro país. Y lo más importante, la tercera característica, Jimmy, que tenemos que mencionar, está en el hecho de que este estudio se contradice profundamente al primero negar el estudio de la Universidad de Salamanca y después tomarlo en cuenta. Se contradice al decir que había posibilidades y después sacar conclusiones en sentido de que ha habido una manipulación dolosa de los datos electorales. Y al final
al igual que fue el informe preliminar, ese informe que costó tantas vidas en nuestro país y costó la caída de la democracia, publicado en la madrugada del 10 de noviembre del año 2019, y el informe final, que tampoco dice nada, que es inferior incluso en más de un 50% al informe de la Universidad de Salamanca, el informe del 4 de diciembre del año 2019, al igual que estos informes, esta situación oficiosa, fuera de procedimiento, fuera de acuerdo, fuera de rango, fuera de norma, no dice absolutamente nada, no nos da ninguna nueva luz, lo que comprueba una vez más de manera evidente una realidad que, más allá de los discursos que haga la derecha, más allá de la intencionalidad de mentir y engañar que tengan algunos actores políticos y muchos medios de comunicación en el país, ha de brillar frente a un informe pericial encargado por el Ministerio Público hecho por la Universidad de Salamanca. Y otra muy distinta es fraude electoral. Otra muy distinta es manipulación dolosa de los resultados electorales, que fue la mentira que se montó para ensangrentar nuestro país. Ahora, claro, el primer informe de la OEA solamente está basado en 4 departamentos, ni siquiera en la mayoría de los departamentos de Bolivia, y es entregado de manera ilegal, porque entiendo yo que primero tenía que haberlo entregado al gobierno boliviano, el gobierno boliviano hacer sus observaciones y recién podía anunciarse a luz pública, pero se lo entrega días antes de una manera muy curiosa y que invalida lo que dice ese informe. Cuando te dicen es vinculante, bueno, ¿es vinculante a qué? ¿A un informe que fue presentado ilegalmente? Me pregunto. Primero, Jimmy, el informe preliminar publicado deliberadamente para generar el golpe de Estado y el quiebre constitucional en Bolivia el 10 de noviembre no tenía razón de ser, no estaba contemplado ningún informe preliminar en el acuerdo con la OEA. Como tú bien dices, no podía haberse presentado un informe sin antes ser validado por el Estado. Ese informe fue un informe político, calculado en tiempos políticos para generar el quiebre del orden constitucional en el país y la caída del primer presidente indígena del mundo. Esa fue la realidad. Y esa es la objetividad que muchos países, incluso aquí dentro de la organización, la tienen clara. Las graves consecuencias que vinieron después de eso están marcadas y van a ser públicas en los próximos días, Jimmy, a través del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que va a revelar realmente la gravedad de la violación a los derechos humanos en Bolivia a causa y responsabilidad del accionar de la Secretaría General, particularmente del señor Luis Almagro. Esta es una medida un poquito para curarse en salud, es una medida, reitero, desesperada, por la crisis que tiene la persona de Almagro al interior de nosotros, grande e inmensa como una montaña, porque la verdad finalmente se impone, Jimmy. No ha habido ninguna manipulación informática. Okay. Yo hago notar que estamos a prácticamente casi 2 años, Jimmy, de estos hechos, y hasta el día de hoy, personas como el señor Mesa, que hablan de un gigantesco fraude electoral, ni él ni la OEA nos han demostrado dónde está ese fraude, qué personas los han hecho, en qué departamento, en qué tiempo, cuántos miles de votos se ha direccionado de un lado para el otro. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el sumus para afianzar, para afirmar que ha habido un gigantesco fraude electoral o para afirmar, como lo hace la OEA en este exabrupto, que ha habido una manipulación dolosa? ¿Dónde está la manipulación dolosa? ¿A causa de quién? ¿Quiénes han participado? ¿Cuándo se la ha hecho? ¿Dónde se la ha hecho? Pues obviamente son preguntas que no pueden responder porque solamente son supuestos. Es posible, Jimmy, con esto concluyo, que han habido fallas en el sistema de organización de la elección del año 2019. Pero eso es una cosa, una situación que también ha sido advertida por el informe pericial encargado por el Ministerio Público hecho por la Universidad de Salamanca. Y otra muy distinta es fraude electoral. Otra muy distinta es manipulación dolosa de los resultados electorales, que fue la mentira que se montó para ensangrentar nuestro país. Ahora, claro, el primer informe de la OEA solamente está basado en 4 departamentos, ni siquiera en la mayoría de los departamentos de Bolivia, y es entregado de manera ilegal, porque entiendo yo que primero tenía que haberlo entregado al gobierno boliviano, el gobierno boliviano hacer sus observaciones y recién podía anunciarse a luz pública, pero se lo entrega días antes de una manera muy curiosa y que invalida lo que dice ese informe. Cuando te dicen es vinculante, bueno, ¿es vinculante a qué? ¿A un informe que fue presentado ilegalmente? Me pregunto. Primero, Jimmy, el informe preliminar publicado deliberadamente para generar el golpe de Estado y el quiebre constitucional en Bolivia el 10 de noviembre no tenía razón de ser, no estaba contemplado ningún informe preliminar en el acuerdo con la OEA.
Como tú bien dices, no podía haberse presentado un informe sin antes ser validado por el Estado. Ese informe fue un informe político, calculado en tiempos políticos para generar el quiebre del orden constitucional en el país y la caída del primer presidente indígena del mundo. Esa fue la realidad. Y esa es la objetividad que muchos países, incluso aquí dentro de la organización, la tienen clara. Las graves consecuencias que vinieron después de eso están marcadas y van a ser públicas en los próximos días, Jimmy, a través del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que va a revelar realmente la gravedad de la violación a los derechos humanos en Bolivia a causa y responsabilidad del accionar de la Secretaría General, particularmente del señor Luis Almagro. Esta es una medida un poquito para curarse en salud, es una medida, reitero, desesperada, por la crisis que tiene la persona de Almagro al interior de la organización y por la crisis que tienen algunos líderes políticos como Carlos Mesa, que no pueden, después de 2 años, demostrar el mínimo indicio, la mínima participación, quiénes fueron, dónde fue, cómo fue ese gigantesco fraude al que se refiere y repite, un hombre que es un investigador, un hombre que es un historiador, que nos dé pues una mínima prueba de dónde ha estado ese fraude, cómo se ha hecho ese fraude, cómo se ha hecho esa manipulación. Han tenido ellos 1 año el gobierno, han investigado, la Procuraduría General del Estado durante el gobierno de facto se ha volcado íntegramente a este caso. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está un elemento? ¿Dónde está un solo elemento, Jamie, que nos haga presumir que ha habido una manipulación dolosa en las elecciones del 2019? No ha habido eso, hay un accionar político de la organización. Bolivia va a tomar los recaudos, están haciendo las consultas y los diálogos al más alto nivel, porque obviamente Bolivia no va a permitir, como decía ayer un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, una nueva afrenta contra su democracia, contra su institucionalidad, a cualquier costo. Así tengamos que llegar a la Organización de Naciones Unidas, así tengamos que finalmente, como ha planteado el presidente López Obrador y el presidente argentino Alberto Fernández, reemplazar a la Organización de Estados Americanos por otra organización que realmente responda a los intereses de la gente, de los pueblos, y que finalmente actúe con un mínimo de ética y responsabilidad. Si tenemos que llegar a esos extremos, tendremos que llegar, porque esta injusticia que ha costado, reitero, vidas humanas, no puede quedar en el aire, no puede quedar en la impunidad, estimado Diego. Muy bien, por último, tengo la impresión de que no se puede hablar del conjunto de la OEA, no se puede tomar la parte y convertirlo en el todo. Cuando dicen la OEA rechaza, etcétera, es una generalización injusta. Tengo la impresión de que en el propio seno de la OEA hay serios cuestionamientos a lo que se hizo y hay más de uno que está señalando que debe revisarse ese comportamiento, ¿o no? Así es, Jimmy. Dentro de la organización hay un sentimiento que la Secretaría General actúa por razones políticas, ya no trabaja con los estados como debe trabajar un secretario general, como lo hizo José Miguel Insulza, que realmente honró ese cargo. Hay un sentimiento de que Luis Almagro prácticamente tiene secuestrada a la organización, actúa por su cuenta, hay una molestia en los países por esta situación. Y bueno, hay una susceptibilidad en el mundo académico, varias universidades que han hecho informes denostando las falsedades absolutas del informe de la OEA. Y bueno, recientemente se aprobó en la Cámara de Representantes una ley que ahora está en consideración del Senado, en la cual, en un acápite específico sobre Bolivia, la Cámara de Representantes conmina, el término traducido correctamente se conmina, al secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a que continúe pidiendo información sobre el accionar de la OEA en el caso boliviano. Y digo que continúe porque el Departamento de Estado ya ha solicitado información que la OEA ha negado. Nosotros como embajada hemos solicitado en cuanto menos 2 ocasiones información, que nos entreguen los documentos, los papeles de trabajo, el material en el que se ha basado la auditoría, la supuesta auditoría de la OEA, y no hemos tenido respuesta alguna. Hay muchos pedidos de información que no han tenido ninguna respuesta y hay mucha sed académica de conocer realmente qué es lo que ha pasado. Nótese que la Organización de Estados Americanos no la defiende nadie. A la Secretaría General, no podemos hablar de toda la organización, es un error, obviamente referirse así. A la Secretaría General diremos, al señor Luis Almagro no lo defiende nadie. Si no son ellos mismos que se defienden con un informe y con otro informe ante el MIT, ante el New York Times, ante el CPR, ante la Universidad de Michigan, ante la Universidad de Pensilvania, en este caso ante la Universidad de Salamanca, si no son ellos que se defienden, nadie los defiende. Que hay una conciencia general y colectiva que lo que se ha hecho en Bolivia es algo gravísimo. Es algo gravísimo no solamente en contra de la democracia de un país, es algo grave que marca un antecedente nefasto para las democracias en todos los países.
pone en tela de juicio la labor de observación de la organización y pone en tela de juicio una de las funciones para las cuales supuestamente esta organización existe. Por lo tanto, es muy probable que los planteamientos que están surgiendo de diferentes países, de diferentes postulados, finalmente tomen cuerda. Y bueno, pues la organización tendrá que tomar una decisión definitiva si por mantener una persona, si por mantener a alguien que representa, él sí, la vergüenza de la Organización de Estados Americanos, la mayor vergüenza en la historia de la Organización de Estados Americanos, si por mantenerlo a él prefiere desinstitucionalizar y generar una crisis profunda al interior de una organización que obviamente no merece, más allá de los cuestionamientos que tengamos, no merece este tipo de secuestros y este tipo de actitudes por parte de una persona y un grupo de personas que prácticamente se creen dueños de la organización y actúan de acuerdo a sus fines políticos y con sus aliados políticos circunstanciales en diferentes países. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.